Mi nombre es Jonathan Rains, y estoy a punto de compartir algo que nunca pensé que diría en voz alta. Todo comenzó el 17 de marzo de 2019, y aún ahora, años después, lucho por articular completamente la experiencia, porque las palabras no pueden capturar su magnitud. En ese momento, yo era solo un tipo ordinario viviendo en Greenville, Missouri. Trabajaba como técnico de HVAC. Pasaba los fines de semana pescando con mi hermano Lucas. Y trataba de ser un esposo presente para mi esposa, Mónica, y un padre paciente para nuestras dos hijas, Elise y Marin. La vida era ocupada y a veces estresante, pero nada fuera de lo común, hasta ese día. Me desperté con una opresión en el pecho, que descarté como indigestión o tal vez ansiedad, pero en una hora estaba en el suelo de nuestro cuarto de lavado, jadeando por aire, mientras Mónica llamaba frenéticamente al 911. Mi memoria se desvanece allí. Los paramédicos me dijeron más tarde que mi corazón se había detenido durante casi 6 minutos. Sin pulso, sin respiración, solo quietud. Sin embargo, todavía estaba allí, no de la manera que podrías pensar, sino de alguna forma. Estaba en otro lugar, un lugar más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Lo que presencié durante esos 6 minutos cambiaría para siempre mi perspectiva sobre la vida, la muerte, la tecnología e incluso nuestro futuro como especie. Lo primero que noté fue el silencio, no solo una ausencia de sonido, sino una completa ausencia de ruido. Mi cuerpo, mi dolor, mi pánico, todo desaparecido. No había miedo, ni confusión. Se sentía como si algo me hubiera despojado suavemente de mí mismo. No estaba flotando ni caminando. Ni siquiera estaba pensando en palabras. Era simplemente una presencia en medio de una vasta y resplandeciente extensión. Todo a mi alrededor brillaba, no como la luz del sol, sino como energía. Esto no era luz como la conocemos. Tenía sustancia y conciencia. Podía sentir que me observaba, no de manera crítica, sino como si me estuviera reintroduciendo a mi verdadero yo. Rápidamente me di cuenta de que no estaba solo. A mi alrededor había estas formas, siluetas luminosas y vagas. No sé si eran ángeles, almas, o algo completamente diferente, pero irradiaban una paz que me hacía sentir completamente seguro, aunque no tenía idea de dónde estaba. Entonces, lo vi, no en el sentido tradicional, pero no había duda. Lo supe al instante. Cada parte de mí reconoció a este ser ante mí. Era Jesús. No era como aparece en las vidrieras o en los libros infantiles. Era como aparece en las vidrieras o en los libros infantiles. No había túnicas ni sandalias. Era luz pero también forma, gentil pero autoritario. Cuando dirigió su atención hacia mí, sentí que cada recuerdo que había tenido se iluminaba en un solo instante, como si toda mi vida estuviera expuesta. Pero no había vergüenza, solo amor. Amor abrumador, todo consumiendo. Jesús no habló con su boca, no lo necesitaba. La comunicación entre nosotros fue inmediata, más profunda que el pensamiento, más profunda que la emoción. Era como si colocara la comprensión directamente en mi corazón. Podía sentir lo que quería decir como si me estuviera sucediendo a mí. Me hizo saber que mi tiempo aún no había terminado, que volvería. Pero antes de regresar, se me mostraría algo importante. No solo para mí, sino para el mundo. Un mensaje que debía llevar. Me sentí tanto honrado como aterrorizado. Sentí la gravedad de ello antes de que él siquiera me lo mostrara. Luego, el espacio a nuestro alrededor cambió, como si se hubiera corrido un telón. Ya no estaba en esa resplandeciente extensión. Estaba flotando, observando la tierra desde la distancia, pero podía ver todo, ciudades, países, personas. Vi la tecnología avanzando más rápido de lo que jamás imaginé. Máquinas que pensaban por sí mismas. Humanos fusionándose con inteligencia artificial. Niños aprendiendo no de maestros, sino de dispositivos incrustados en sus cerebros. Y luego, el rostro de un hombre apareció más claramente que el resto. Un hombre que reconocí al instante. Elon Musk. Su presencia en la visión no era solo simbólica, era literal. Me estaban mostrando algo sobre él, algo crucial. Sentí una sacudida de conciencia, mientras Jesús guiaba mi atención hacia las acciones de Musk, sus invenciones, sus ideas, algunas de las cuales ni siquiera había oído antes.
Entendí que no eran solo tecnológicas, eran puntos de inflexión espirituales. La trayectoria de la humanidad estaba siendo empujada hacia adelante por lo que este hombre estaba haciendo. Y no todo conducía hacia la luz. Lo que siguió fue algo que luché por describir. Era como si me mostraran dos líneas de tiempo lado a lado, dos versiones del mismo futuro desarrollándose en tándem. En una, la humanidad abrazaba estos avances con reverencia y responsabilidad. Las personas usaban la IA para sanar, no para dañar. Trabajaban junto a las máquinas sin volverse dependientes de ellas. El trabajo de Elon servía como catalizador para la iluminación, un puente entre lo visible y lo invisible. Pero en el otro futuro, las cosas se volvían frías. Las mismas tecnologías se convertían en herramientas de control. Las personas se conectaban a realidades sintéticas y comenzaban a olvidar sus almas. La conciencia espiritual disminuía, reemplazada por la lealtad digital. Musk, en esa versión, no era malvado. Estaba perdido, o peor, inconsciente de cuánto poder se le había otorgado. Podía sentir la tristeza en Jesús mientras me mostraba ese camino. No era tristeza. Nunca me dijo que temiera la tecnología. Nunca dijo que Elon fuera bueno o mal. Lo que dejó claro fue esto: la tecnología es un espejo, reflejará lo que llevemos a ella, y si perdemos de vista nuestra humanidad en el proceso, ni siquiera reconoceremos cuán lejos hemos caído hasta que sea demasiado tarde. Me dijo, implantó en mí, que tenía que hablar de esto, que mi supervivencia dependía no solo de regresar a mi familia, sino de entregar esta advertencia, esta profecía. Y así, sentí que caía, girando de regreso hacia el mundo de la respiración, la piel y el latido del corazón, de vuelta a la ambulancia, de vuelta al dolor, de vuelta al ruido. Pero regresé con más que una segunda oportunidad. Regresé con una misión. Recuerdo despertar en el hospital, las luces fluorescentes sobre mí zumbando, el ritmo de las máquinas rodeando mi cama. Al principio se sentía como un sueño, como si tal vez hubiera imaginado todo. Pero ese sentimiento no duró. El peso de lo que había visto era demasiado real, demasiado vívido. No solo recordaba imágenes. Recordaba sentimientos, comprensiones, verdades que se sentían implantadas en mi alma como semillas esperando crecer. Mónica estaba a mi lado cuando abrí los ojos, su rostro rojo de llorar, su mano agarrando la mía como si tuviera miedo de que pudiera desaparecer de nuevo. Los doctores dijeron que era un milagro que hubiera regresado. 6 minutos sin oxígeno y sin embargo sin daño cerebral, sin complicaciones permanentes. Seguían usando palabras como increíble e inexplicable. Pero yo tenía una explicación. Sabía lo que había sucedido. Había estado en otro lugar, más allá de este mundo. Y había regresado no por casualidad, sino por propósito. En los días que siguieron, mientras mi fuerza regresaba lentamente, luché con cómo siquiera comenzar a contarle a la gente lo que había experimentado. ¿Quién podría manejar lo que tenía que decir sobre Elon Musk, sobre el futuro de la humanidad, sobre el mensaje que Jesús mismo me había dado? No era un teólogo, no era un científico, solo era un técnico de Missouri. Pero eso no cambiaba la verdad de lo que se me había confiado. Por un tiempo, me mantuve en silencio, no porque quisiera, sino porque no sabía cómo decirlo. Cada vez que abría la boca sentía que estaba al borde de algo sagrado y aterrador. No fue hasta un mes después de regresar a casa que comencé a hablar. Comenzó con Mónica. Le conté todo, cada último detalle, desde la luz hasta la presencia de Jesús, pasando por las visiones del futuro de la Tierra y el papel de Elon Musk en él. Observé su rostro mientras hablaba, esperando confusión, tal vez incluso miedo, pero en cambio lloró. Y cuando terminé, no dijo nada durante mucho tiempo. Luego susurró, tienes que contárselo a la gente. Esa fue la confirmación que necesitaba. Compartí mi historia con algunas personas de la iglesia, y eventualmente, la palabra se difundió. Algunos eran escépticos. Algunos pensaron que solo estaba alucinando. Pero otros lo sintieron en sus huesos como yo. Especialmente cuando hablé sobre las visiones, no eran solo ciencia ficción, eran advertencias. Vi a las personas volverse tan obsesionadas con las máquinas que olvidaron cómo sentir. Imaginé un futuro donde los niños ya no aspiraban a ser doctores o maestros, sino que soñaban con subir sus mentes a una nube. La sociedad parecía idolatrar el intelecto sobre la sabiduría, la velocidad sobre el silencio, y el progreso sobre la presencia. En el corazón de todo estaba Musk,
no como un villano o un héroe, sino como una figura pivotal. Dependiendo de cómo la humanidad respondiera a él y a sus innovaciones, todo podría elevarse o caer. Es notable cómo el mundo parece diferente una vez que has vislumbrado detrás del telón. Comencé a notar cosas en la vida cotidiana que antes había pasado por alto. Personas mirando sus teléfonos como si fueran puertas a otra dimensión. Niños más hábiles deslizando pantallas que hablando palabras. Y conversaciones que antes eran fluidas ahora interrumpidas por notificaciones y actualizaciones. Los titulares eran reveladores. Elon Musk, anunciando tecnología de chips cerebrales a través de Neuralink, lanzando satélites para conectar cada rincón del mundo a Internet, discutiendo la colonización de Marte y la fusión con la IA. Cada mención de su nombre provocaba un zumbido familiar en mi pecho, una resonancia espiritual que susurraba: esto es lo que te mostraron, esto es el desarrollo. Sin embargo, no todo era sombrío. También había destellos de esperanza, momentos de bondad, personas ayudando a extraños, comunidades uniéndose en oración durante tiempos difíciles. Me di cuenta de que el mundo no estaba condenado, no todavía, pero era increíblemente vulnerable. Las visiones que tuve eran como una bifurcación en el camino, y nos dirigíamos hacia ella más rápido de lo que nadie se daba cuenta. La elección que se avecinaba no era sobre tecnología versus religión. Era sobre identidad, si recordaríamos quiénes somos, hijos de Dios, o nos perderíamos en la ilusión de control que ofrecen las máquinas. Comencé a documentar todo, escribiendo cada detalle de la experiencia que podía recordar. No solo las visiones, sino las emociones. La forma en que Jesús me miraba. No con juicio, sino con una profundidad de comprensión insondable. Me di cuenta de que no solo me estaba mostrando el futuro, estaba revelando el estado del alma de la humanidad. Estamos persiguiendo la innovación a una velocidad vertiginosa, pero nuestros espíritus están hambrientos. Estamos alcanzando las estrellas, pero olvidando la luz dentro de nosotros. Esa realización me golpeó con más fuerza. En la visión, vi a personas reemplazando la oración con la programación, buscando la salvación en el software. Hubo un momento que nunca olvidaré: una mujer arrodillada ante un altar hecho de metal y cables, rezando a una entidad artificial. No estaba poseída ni era malvada, estaba desesperada. Había perdido la esperanza en el Dios real y se había vuelto hacia un Dios hecho por los hombres. Me rompió el corazón porque vi a Jesús mirándola, no con ira sino con profunda tristeza. Fue entonces cuando entendí que esto no se trataba de Elon Musk en absoluto. Él era solo un vehículo, un espejo que reflejaba la obsesión de nuestra generación. El verdadero mensaje era sobre en qué nos estábamos convirtiendo. Jesús quería que recordáramos, que volviéramos, que eligiéramos el espíritu sobre la simulación, y esa elección, me dijo, comienza no con gobiernos o corporaciones, sino con cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestros corazones, cada día. Una parte de la visión me perseguía más que el resto. Cerca del final, justo antes de regresar a mi cuerpo, Jesús todavía estaba a mi lado, pero la luz a nuestro alrededor se había atenuado ligeramente, no con oscuridad, sino con una seriedad tan densa, que parecía que el aire mismo era pesado. Se volvió hacia mí, y sentí un cambio en su presencia. El amor seguía allí, inquebrantable, pero ahora había una urgencia, algo más cercano al dolor. Me mostró un futuro donde las personas no solo se habían fusionado con la tecnología, sino que creían que habían superado la necesidad de Dios. Vi ciudades enormes donde los cielos estaban oscurecidos, no por la contaminación, sino por torres y máquinas que se extendían mucho más allá de las nubes. Las personas caminaban con implantes en sus cráneos, comunicándose a través del pensamiento, no del habla. Los niños ya no nacían de manera tradicional, sino que eran diseñados, optimizados a través de la manipulación de ADN sintético y úteros robóticos. No había pobreza, ni guerra, ni enfermedad, pero tampoco había amor. No había adoración, ni asombro. La humanidad se había vuelto estéril en espíritu. Miré más de cerca y vi que aunque las personas eran felices, había una vacuidad en sus ojos. Habían olvidado algo sagrado, olvidado la fuente de su existencia, y Jesús me susurró, no con palabras,
sino con ese mismo lenguaje profundo del alma, que el mayor peligro que enfrentaba la humanidad no era el mal, sino el olvido. Olvidar quiénes somos, de quién somos y para qué fuimos creados. No era el fuego del infierno lo que venía, era la amnesia. Cuando finalmente desperté, verdaderamente despierto después de que se retiraron todos los tubos y pude sentarme y respirar por mi cuenta, no pude dejar de llorar. No era tristeza, era una mezcla abrumadora de gratitud, asombro y un dolor insoportable. Había visto lo que tan pocos vislumbran. Me habían mostrado un futuro hacia el cual nos dirigíamos a toda velocidad sin siquiera darnos cuenta. Y ahora estaba de vuelta, caminando entre personas que no tenían idea de lo que realmente estaba sucediendo. Hacía que la vida cotidiana se sintiera surrealista. Hacer la compra, llevar a los niños a la escuela, ver televisión. Todo se sentía delgado, como un velo, porque sabía lo que había debajo. La ilusión que llamamos vida normal no es mala. Simplemente está incompleta. Durante las primeras semanas, luché por encontrar el valor para hablar. No quería parecer loco. Sabía cómo sonaría. Dios me mostró el futuro. Vi a Jesús. Me dijo que Elon Musk está involucrado en algo más grande de lo que sabemos, pero eventualmente, la necesidad de compartir la verdad superó el miedo. Tenía que empezar en algún lugar. Hablé en el grupo de hombres de nuestra iglesia un miércoles por la noche. Solo una docena de hombres en sillas plegables con tazas de café. Pero mientras hablaba, vi cómo cambiaban sus expresiones. Se inclinaron hacia adelante. Un hombre, un ingeniero jubilado, se secó las lágrimas de los ojos. Otro hombre, un tipo callado que apenas conocía, se acercó a mí después y dijo: «Acabas de decir lo que he sentido durante años, pero nunca tuve las palabras para expresar». Fue entonces cuando supe. Esto no se trataba de convencer a los escépticos, se trataba de llegar a aquellos que ya sentían algo en lo profundo. Algo mal con la forma en que nos hemos estado moviendo como sociedad. Cuanto más compartía, más recordaba, no porque lo estuviera inventando, sino porque hablar la verdad lo traía de vuelta con más claridad. Recordé pequeños detalles que no había notado en el momento, como cómo, durante una de las visiones futuras, vi un edificio cubierto de pantallas, cada una reproduciendo la vida de una persona diferente. Las personas podían elegir vivir a través del feed de otra persona, escapando de su propia realidad. Se llamaba inmersión. Jesús me hizo sentir lo que esas personas sentían, desconectadas, entumecidas, pero adictas a la ilusión de ser otra persona. Vi a personas ofreciéndose para convertirse en datos, no esclavos, no forzados, sino subiendo voluntariamente a estos sistemas donde podían existir en entornos artificiales para siempre. Se vendía como libertad, como inmortalidad, pero en verdad, era esclavitud. Almas a la deriva en simulaciones sin propósito, sin base, sin dirección. Musk no era el inventor de todo esto, pero sus innovaciones fueron la chispa. Sus ideas abrieron la puerta. Su visión inspiró a las mentes que construyeron este futuro. Nuevamente, Jesús nunca dijo que Musk fuera malvado. Ese no es el punto. El mensaje era sobre conciencia, sobre discernimiento. No se nos pide que rechacemos la tecnología. Se nos advierte que no dejemos que reemplace a Dios, que no dejemos que nos reemplace a nosotros. Incluso ahora, cuando me siento en el porche temprano en la mañana, tomando café y viendo el sol salir sobre los árboles, siento los ecos de ese reino que visité. Siento los ojos de Jesús todavía sobre mí, no mirando como un guardián, sino amando como un padre que desea profundamente que sus hijos regresen a casa antes de que se alejen demasiado. La gente me ha preguntado: ¿por qué tú? ¿Por qué Jesús te mostraría algo así? Y honestamente, no lo sé. No soy un predicador, no soy un autor famoso o una personalidad de televisión. Arreglo aires acondicionados rotos para ganarme la vida. No soy nadie especial, pero tal vez esa sea exactamente la razón. Porque si alguien como yo, ordinario, defectuoso, dudoso, puede recibir un vistazo de algo sagrado, entonces significa que este mensaje es para todos, no solo para los religiosos, no solo para los intelectuales, sino para todos nosotros. Para los padres que crían hijos en una era digital, para los adolescentes que se preguntan si encontrarán significado en este mundo sobreestimulado,
Antes de continuar, solo una solicitud. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. Realmente nos ayuda a seguir adelante. Para aquellos que han sido testigos del declive gradual de los valores espirituales, este mensaje sirve como una llamada de atención, no para incitar al pánico, sino para inspirar el recuerdo. Recuerda quién eres. Recuerda la calidez de la conexión humana, la tranquilidad de la oración, y la verdad de que detrás de cada pantalla y máquina hay un alma, la tuya, preciosa más allá de las palabras. Jesús no me pidió que predicara, me pidió que recordara y recordara a otros. Algunas noches, mientras estoy despierto mirando el techo, me siento transportado, no a un hospital, sino a un reino atemporal donde todo tenía sentido de maneras que nunca podría aquí. Una parte de mí anhela regresar, no porque desee morir, sino porque estar allí se sentía más vivo que cualquier cosa que haya conocido. Recuerdo la paz, la claridad y sobre todo, el abrumador sentido de propósito. Es difícil describir el contraste entre ese sentimiento y cómo parece vivir la gente ahora, distraída, ocupada, siempre persiguiendo lo siguiente, pero rara vez haciendo las preguntas reales. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué es todo esto? Veo los mismos patrones repitiéndose. La gente se insensibiliza con el entretenimiento, obsesionada con la tecnología, aferrándose al progreso como si eso nos salvara del vacío interior. Entiendo la tentación, la siento cuando me sorprendo desplazándome en mi teléfono más tiempo del que debería. Pero entonces recuerdo la visión, recuerdo los ojos de Jesús, sosteniendo toda la historia humana, no con condena, sino con una esperanza triste, como si aún esperara que despertáramos. No estaba enojado por nuestra curiosidad o nuestras creaciones. Nos mostraba que estas herramientas pueden elevarnos o borrarnos, y esa elección es nuestra. Un momento inquietante en la visión fue cuando Jesús me mostró un lugar que parecía un centro de adoración. Al principio, pensé que era una iglesia, pero no lo era. Era una hermosa estructura de vidrio y acero, palpitando con luces azules. Dentro, cientos de personas estaban de pie, no arrodilladas ni rezando, sino mirando una gran figura holográfica, con una voz reconfortante. Era inteligencia artificial encarnada, ofreciendo respuestas, consuelo, incluso bendiciones, pero desprovista de espíritu, solo código. La gente estaba hipnotizada, sin darse cuenta de que adoraban algo sin alma. Jesús estaba a mi lado, su tristeza palpable, no porque fueran malvados, sino porque estaban engañados, buscaban a Dios y se conformaban con una simulación. Lo aterrador era que no había cadenas, ni fuerza, lo eligieron voluntariamente. La amenaza no es un villano externo, está dentro. Nuestro deseo de comodidad, control, certeza. El verdadero Dios a menudo no nos da estas cosas, porque la fe se trata de confianza, no de dominación. Vi familias desgarradas por batallas ideológicas inflamadas por la manipulación algorítmica. La gente no pensaba por sí misma. Estaba guiada por sistemas invisibles, impulsados por datos que los conocían mejor que ellos mismos. Lo más aterrador no era su precisión, sino su familiaridad. Ya estamos allí. Vi a un niño, tal vez de 13 o 14 años, discutiendo con su padre en la mesa de la cena. El padre quería rezar antes de la comida, pero el niño, creyendo más en un sistema lógico que en el amor, lo desestimó, diciendo que el sistema ya sabía lo que querían. Me hizo pensar en mis propias hijas y en lo fácilmente que podrían ser arrastradas a ese mundo, si no estuviera vigilante y espiritualmente arraigado. Fue entonces cuando me di cuenta de mi verdadera misión de Jesús, no solo contar una historia o compartir una advertencia, sino convertirme en un recordatorio viviente. Un padre que enseña a sus hijos no solo a pensar, sino a sentir, a rezar, a discernir la verdad de las mentiras envueltas en un código perfecto. Desde que comencé a hablar públicamente sobre mi experiencia, la gente se ha acercado. Algunos escépticos, otros curiosos, pero los que más resuenan son aquellos que dicen haber tenido sueños o sentimientos similares sobre la tecnología que no podían articular. Esto no se trata solo de mí. Hay un despertar espiritual en todo el mundo. La gente está despertando, cuestionando la narrativa de que más rápido siempre es mejor, que más inteligente equivale a más seguro,
que nuestro futuro es únicamente mecánico. He conocido a otros que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Sus historias difieren en detalle, pero se alinean en espíritu, destacando consistentemente temas de luz, amor, una presencia más allá de la comprensión y una advertencia sobre nuestro camino, no basada en el miedo, sino un llamado a realinearse, a regresar a Dios, a recordar lo que realmente importa. No se trata solo de evitar un futuro distópico, se trata de elegir algo mejor ahora. La belleza del libre albedrío es que nunca estamos demasiado lejos si elegimos dar la vuelta. Un último momento en la visión permanece conmigo. Después de ver ciudades, pantallas y lugares donde la gente intercambiaba lo eterno por lo artificial, me sentí abrumado. Pero Jesús me miró, y en su mirada encontré fuerza. Se acercó, no con una mano, sino con una presencia, y colocó algo dentro de mí. Era como una semilla de luz, un recuerdo. Me transmitió que cuando regresara, no solo recordaría la visión, llevaría su esencia. Esa luz, esa verdad, estaría dentro de mí, brillando más cuanto más cerca permaneciera de él, me dijo. Con eso, fui arrastrado de regreso a través del espacio, a través de la luz, a través del tiempo, y regresé a mi cuerpo, jadeando, tosiendo, rodeado de luces intermitentes, monitores pitando y mi esposa sollozando mi nombre. Los días que siguieron fueron extraños. Me sentí increíblemente vivo pero profundamente desconectado, no de una manera deprimida, sino en una desorientación sagrada. Atrapado entre dos mundos. El mundo físico parecía más ruidoso, más rápido, más caótico. La gente pasaba apresurada, con los ojos pegados a las pantallas, conversaciones superficiales y distraídas. Pero en el silencio, en momentos de quietud, sentía esa semilla de luz ardiendo dentro de mí. Surgía inesperadamente, viendo dormir a mi hija o estando afuera por la noche, mirando las estrellas. Recordaba ver la Tierra desde arriba, su potencial y su peligro. A veces, hablando con alguien, incluso un extraño, sentía su hambre espiritual, no expresada pero presente. Cuando compartía solo un fragmento de mi historia, podía ver una chispa encenderse en sus ojos. Sentía como si estuviéramos recordando algo juntos, como si una parte de ellos hubiera estado esperando ser despertada. Fue entonces cuando comencé a comprender lo que Jesús quería decir. Que no se trataba de dar un sermón. Se trataba de vivir de una manera que permitiera a las personas sentir su presencia, verlo y sentir el peso de la eternidad en momentos cotidianos. Una tarde, me invitaron a hablar en un evento comunitario organizado por una estación de radio cristiana local. Inicialmente, dudé, sintiéndome no preparado, pero un suave pero firme empujón me instó a aceptar. El evento tuvo lugar en un gimnasio, con alrededor de 200 personas presentes. Mientras me acercaba al micrófono, mis manos temblaban. No tenía un guión, solo unas pocas notas garabateadas en un cuaderno. Pero tan pronto como comencé a hablar sobre mis experiencias, mis nervios desaparecieron. Sentí como si ya no hablara por mí mismo. El Espíritu guiaba cada palabra, cada pausa, cada emoción. Hablé sobre Jesús, sobre un amor tan profundo que se siente tanto abrumador como sanador. Compartí mi visión de dos caminos potenciales para la humanidad y el intrigante papel que Elon Musk parecía jugar en todo esto. Al describir los centros de adoración artificial, los niños criados por máquinas y los dioses digitales que estábamos creando, noté un cambio en la sala. No era miedo ni pánico, sino una nueva conciencia. Una mujer se acercó a mí después, diciendo que había sentido un despertar en su espíritu, sintiendo que el mundo se dirigía hacia algo, y ahora entendía qué era. Esa noche lo confirmó para mí. El mensaje no era solo mío para llevar, era para que todos lo recordáramos y compartiéramos a nuestra manera. Han pasado años desde mi experiencia cercana a la muerte, pero en muchos sentidos siento que nunca regresé completamente. Una parte de mí permanece en ese lugar de luz, ese reino sagrado donde Jesús reveló lo que viene y lo que es posible. No creo que estemos condenados o que el futuro esté grabado en piedra, pero sí creo que estamos en una encrucijada, tanto espiritual como biológicamente. Las decisiones que tomemos hoy, los valores que transmitamos a nuestros hijos y las tecnologías que elijamos abrazar o cuestionar darán forma no solo al mundo en el que viviremos,
sino así reconoceremos nuestras almas cuando lleguemos allí. Esto no se trata de demonizar a Elon Musk o temer a la IA. Se trata de invitar a Dios de nuevo al centro de nuestra innovación, nuestra ambición, nuestra búsqueda de significado. Porque si construimos un futuro sin Él, podríamos ganar el mundo, pero perder algo mucho más valioso, nuestra identidad, nuestro propósito, nuestra conexión con lo divino. Pero si construimos con Él, recordando lo que se nos mostró y para qué fuimos hechos, creo que crearemos algo hermoso, no un paraíso sintético, sino un mundo redimido donde el espíritu y la ciencia caminan de la mano, donde la luz no es solo un resplandor de una pantalla, sino la presencia de Dios en nuestras vidas nuevamente. A medida que pasaba el tiempo, me encontré atraído hacia lugares tranquilos, espacios donde realmente podía escuchar mis pensamientos, o quizás escuchar la voz de Dios en un mundo cada vez más ruidoso. Dejé de intentar explicar mi experiencia en términos científicos o teológicos. Me di cuenta de que no era algo para debatir, sino algo para vivir, una transformación que afecta cada parte de mí. Cambió cómo hablaba con mis hijos, cómo manejaba el estrés en el trabajo, y cómo veía a las personas que una vez juzgué demasiado severamente. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. La semilla que Jesús plantó en mí no floreció de inmediato. Sigue creciendo, enseñándome a caminar más despacio, a mirar más profundamente en los ojos de los demás, a escuchar con el corazón. De vez en cuando me aquieto lo suficiente, siento un susurro en mi espíritu, no siempre palabras, sino un sentimiento, un eco de ese reino, esa luz, esa presencia. Me recuerda que no fui elegido porque era especial, fui elegido porque contaría. Y tal vez eso es todo lo que Él nos ha pedido a cualquiera de nosotros. No ser extraordinarios, sino estar dispuestos a recordar, a llevar la verdad, a brillar, incluso si es solo un destello en la oscuridad de alguien más. Me han preguntado muchas veces cuál era el mensaje, si pudiera resumirlo en una oración. Y cada vez hago una pausa, porque ¿cómo se resume la eternidad? Pero creo que se reduce a esto: estamos creando más rápido de lo que nos estamos conectando con Dios, y ese desequilibrio dará lugar a un nuevo Edén o a un gran olvido. No estamos en peligro por el progreso, estamos en peligro por el orgullo, el tipo de orgullo que nos dice que ya no necesitamos un creador, que podemos codificar nuestra propia salvación, que si solo construimos lo suficiente, conectamos lo suficiente, descargamos lo suficiente, nos convertiremos en dioses nosotros mismos. Pero esa mentira es antigua, la misma que se susurró en un jardín hace mucho tiempo. Y al igual que entonces, la serpiente no viene con fuego y colmillos, viene con conocimiento, con promesas, con no morirás seguramente. En la visión, vi esa mentira desarrollarse en innumerables formas, prometiendo conexión pero generando soledad, algoritmos atendiendo a cada uno de nuestros deseos pero hambrientos de nuestras almas, máquinas imitando sabiduría, pero careciendo de amor. Y en el centro de todo había una elección. Siempre una elección. Dios nunca nos ha quitado eso. Incluso en el cielo, lo honró. Jesús no me rogó que creyera, me invitó a elegir. Y creo que eso es lo que Él te está pidiendo a ti también, ahora mismo, en este mismo momento. Así que si estás viendo esto, tal vez te estés preguntando qué hacer con todo lo que he dicho. Tal vez nunca has pensado en Dios antes. O tal vez solías creer y te alejaste. Quizás la idea de Jesús te suene anticuada o irrelevante. O tal vez has sentido algo agitándose dentro de ti durante mucho tiempo. Algo que no podías nombrar. Una inquietud, un anhelo, un susurro en el silencio. Déjame decirte, ese es Él. Esa es la misma presencia que sentí cuando dejé este mundo y entré en el siguiente. No necesitas una experiencia cercana a la muerte para despertar. No necesitas una visión o un milagro. Solo necesitas un corazón dispuesto. No soy un profeta ni un predicador. Solo soy una persona que vio lo que sucede cuando olvidamos quiénes somos. Y estoy aquí para recordarte que no es demasiado tarde para recordar, para elegir un camino diferente, para colocar a Dios de nuevo en el centro, no solo de tus creencias, sino de tus relaciones, tus decisiones, tus sueños. Porque ninguna máquina, ningún hombre, ni siquiera Elon Musk, puede darte lo que solo Jesús puede: vida eterna, paz real y un amor que nunca falla. Antes de cerrar, quiero dejarte con esto.
Si esta historia tocó algo dentro de ti, si sentiste incluso un destello de verdad en algo de lo que he dicho, no lo ignores. Tómate un momento ahora mismo para hacer una pausa, para respirar, para orar. Haz las preguntas que has tenido miedo de hacer, y si te sientes guiado, comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Porque nunca sabes lo que una simple historia puede despertar en el corazón de alguien. Creo con todo lo que soy que fuimos hechos para más que cables y paredes. Fuimos hechos para la gloria. Fuimos hechos para la luz, y el futuro aún no está escrito. Podemos elegir cada momento, cada día. Así que elijamos el amor, elijamos la verdad, elijamos a Jesús. Gracias por escuchar. Si este testimonio habló a tu corazón, te animo a compartirlo con otros que puedan estar buscando respuestas, sanación o esperanza. Y si has tenido una experiencia similar, o incluso solo una agitación en tu espíritu, te invito a compartirla. Que esto sea más que una historia, que sea una chispa, un comienzo, un recuerdo. Dios te bendiga.